¿Y si hoy decidieras soltar el miedo al futuro y confiar plenamente en que Dios ya tiene tu historia escrita con esperanza y paz? A veces nos cuesta creerlo porque lo que vemos no coincide con lo que soñamos. Pero cuando Dios habla de tu futuro, no lo hace desde la incertidumbre, sino desde su propósito eterno. Él tiene pensamientos de bien sobre tu vida, no de mal, y cuando eliges confiar en esa verdad, la ansiedad pierde poder. Hoy quiero invitarte a que declares en fe en los comentarios una frase poderosa como: Dios tiene planes de bien para mi vida. Escríbelo como un acto de confianza y fe. Y si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe. Dale like a este video para que llegue a más personas que hoy necesitan esperanza. Juntos podemos llenar este espacio de fe y confianza en Dios. Número 1. Filipenses 4, versículos 6 y 7. La ansiedad suele colarse en los silencios más profundos, cuando los pensamientos se agolpan y parece que todo se desborda. Pero en medio de ese torbellino hay un acto sencillo que transforma la atmósfera interior: orar. No se trata de fingir que nada pasa, sino de llevar todo lo que oprime el corazón a las manos de Dios. Como dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración no niega la existencia del problema, pero sí le quita el control que intenta tener sobre la mente. Cuando oras, estás decidiendo que no será el miedo quien dicte el rumbo de tu día, sino la fe en que Dios escucha y responde. Esa conversación con Dios no es un formalismo, es un refugio. Cada palabra que pronuncias con sinceridad tiene un efecto real. La ansiedad retrocede cuando dejas de hablar contigo mismo y empiezas a hablar con tu Padre. Además, orar con gratitud es una declaración poderosa. Cuando agradeces, estás diciendo: Dios, confío en que ya estás obrando, aunque aún no lo vea. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. La sombra no desaparece de inmediato, pero ya no domina. Y aquí ocurre algo aún más profundo. La paz de Dios comienza a actuar. No es una emoción frágil que depende de que todo se resuelva. Es una paz que permanece incluso cuando el panorama no cambia. Es una seguridad que guarda tu corazón como un soldado en guardia, protegiendo tus pensamientos y emociones de los ataques de la preocupación. No necesitas entenderla completamente, solo recibirla y descansar en ella. Esa paz es el abrazo silencioso de un Padre que cuida de ti incluso cuando no sabes cómo explicarle lo que sientes. Por eso, cada pensamiento ansioso puede convertirse en una oportunidad para orar. No tienes que esperar a un lugar perfecto o un momento especial. Un susurro en medio de la noche, una palabra breve al despertar, un agradecimiento silencioso en medio del tráfico. Cada instante puede ser un espacio para entregar tus cargas, cambiar el "y si todo sale mal" por un "Dios, confío en ti". No es una simple frase bonita, es una forma de renovar tu enfoque y fortalecer tu fe. Empieza de forma práctica. Nombra lo que te preocupa y entrégalo en oración. Dale un nombre a eso que pesa y colócalo ante Dios. Luego, agradece, no solo por lo que esperas, sino por todo lo que Él ya hizo en tu vida. Y cuando termines, recuerda su promesa: su paz guardará tu corazón. Aunque nada cambie afuera de inmediato, algo sí cambia dentro de ti. Claro que habrá obstáculos. Quizás alguna vez pienses: orar no sirve, o te frustres al no ver cambios inmediatos. Pero la fe no se mide en segundos, se cultiva con constancia. Dios no es indiferente a tus batallas. Él escucha cada palabra, incluso las que no puedes pronunciar. Por eso, no te rindas. Cada oración es una semilla, y la paz que anhelas ya está germinando en lo profundo, lista para florecer cuando menos lo esperes.
Número 2. Mateo 11, versículos 28 y 30. Hay momentos en los que el alma se siente simplemente agotada. No es cansancio físico, es ese peso silencioso que aprieta el pecho y hace difícil hasta respirar. Es cuando sientes que ya no puedes con tanto y que llevas más de lo que puedes soportar. En medio de ese cansancio, Jesús levanta su voz con una invitación que no es fría ni lejana, sino profundamente personal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice cuando estés fuerte, ni cuando tengas todo resuelto. Dice, ven, porque Él no minimiza el dolor ni ignora lo que llevas en el corazón. Al contrario, lo reconoce y te llama a soltarlo en sus manos. Lo que Jesús ofrece no es un simple respiro temporal. No se trata de dormir más horas ni de desconectarte por un instante. Es algo mucho más profundo, descanso para el alma. Hay batallas que no se ganan durmiendo, sino descansando en Dios. Hay pensamientos que no se apagan con silencio, sino con su presencia. Él calma la mente inquieta, aquieta el corazón sobrecargado y transforma la angustia en paz. Cuando su voz penetra el ruido de tus preocupaciones, la ansiedad comienza a perder terreno. Y poco a poco, en medio de la tormenta, empiezas a sentir reposo. Jesús habla de un yugo fácil y una carga ligera. No porque la vida sea siempre sencilla, sino porque ya no tienes que caminar solo. Un yugo implica ir juntos, paso a paso, al mismo ritmo. Él toma la parte más pesada del peso, mientras tú simplemente sigues su guía. Es su forma de decirte, no tienes que llevarlo todo tú. Aprender de su mansedumbre es aprender a vivir sin la urgencia de resolverlo todo, sin la presión de tener control sobre lo que no puedes cambiar. Es aprender a respirar a su ritmo y a confiar. Acercarte a Jesús no requiere complicaciones. No necesitas fórmulas especiales ni palabras perfectas. A veces basta un momento de silencio, un suspiro honesto, una oración sencilla que dice, Señor, ya no puedo más. Leer sus palabras en los evangelios te recordará que su invitación no es para los que tienen su vida en orden, sino para los que cargan. No necesitas arreglar nada para ir a Él, porque Él es quien sana, restaura y libera. Cada minuto que pasas en su presencia es un paso más lejos de la ansiedad y un paso más cerca de la paz verdadera. Es normal que haya obstáculos. Muchas personas sienten que deben ser mejores antes de acercarse a Dios, como si Él esperara perfección. Otros luchan con la costumbre de querer controlar todo, de no soltar por miedo a perder. Pero Jesús no llama a los que lo tienen todo bajo control. Llama a los cansados, a los sobrecargados, a los que están al borde de rendirse. Y a esos, Él les promete descanso. Así que hoy, si tu alma está agotada, no esperes más. Da ese paso hacia Jesús, porque en sus brazos el peso que te aplasta se vuelve liviano y el cansancio profundo se transforma en descanso real. Número 3. Primero de Pedro 5, versículo 7. La ansiedad es un peso que muchas veces se acumula sin que nos demos cuenta. Empieza como un pensamiento pequeño, luego se convierte en un nudo en el pecho y al final parece una mochila que no puedes quitarte de encima. Lo más sorprendente es que Dios nunca nos pidió cargarla solos. Al contrario, nos invita a soltarla completamente en sus manos. La Escritura dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice algunas preocupaciones ni las más ligeras, dice toda, porque ninguna carga es demasiado pequeña para Él y ninguna es demasiado grande como para que no pueda sostenerla. Reconocer lo que llevas dentro es el primer paso para entregarlo. No puedes soltar lo que niegas, pero sí puedes liberar lo que reconoces delante de aquel que te ama. Dios no es un ser distante que observa desde lejos. Su palabra asegura que Él cuida de ti, y ese
cuida no es algo simbólico ni pasajero. Es una declaración de amor constante y activa. Él se interesa en cada detalle de tu vida, incluso en los que crees insignificantes. Cuando entiendes esto, el miedo comienza a perder fuerza. No estás solo frente a tu ansiedad ni frente a tus preocupaciones. Dios camina contigo, escucha cada suspiro y conoce lo que aún no has podido decir en voz alta. Esa cercanía es la que disuelve la angustia y le da espacio a la paz. Soltar no significa rendirse o dejar de luchar. Entregarle tu ansiedad a Dios no es huir de los problemas, es confiar en que Él tiene un control que tú no puedes tener. Es reconocer que no tienes que cargar con todo, porque hay un Padre que quiere encargarse de lo que te abruma. Esta entrega no se hace desde la resignación, sino desde la fe. Es orar diciendo, Señor, aquí está lo que me pesa. Confío en que tú sabes mejor que yo cómo manejarlo. Y cuando haces eso, algo cambia. No necesariamente afuera de inmediato, pero sí dentro de ti. La libertad emocional empieza cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes controlar. Una forma práctica de hacerlo es identificar esa preocupación específica que te roba la paz y decirla en voz alta ante Dios. No la endulces, no la maquilles, entrégala tal como está. Luego repite con fe, tú cuidas de mí. Esta simple frase es una declaración poderosa que alinea tus pensamientos con la verdad. Sustituir ideas de miedo con promesas de Dios es una forma real de renovar tu mente. Es volver a recordar una y otra vez que Él no falla. Claro que hay obstáculos. A veces te convences de que tienes que resolverlo tú, porque así te han enseñado. O dudas si Dios realmente actuará. Pero Él no cambia. Su fidelidad es constante. Su amor no depende de tu fuerza, depende de su carácter. Por eso, hoy puedes soltar sin temor, porque lo que llevas sobre tus hombros, Dios lo puede llevar mejor que tú. Y cuando sueltas, descubres que la ansiedad pierde poder y que su paz comienza a llenar cada rincón de tu corazón. Número 4. Salmos 55:22. Hay cargas que no se notan a simple vista, pero pesan tanto que terminan robándote la fuerza y la esperanza. Son preocupaciones que se acumulan en silencio, heridas que no se dicen en voz alta, pensamientos que no dan tregua. El salmista no negó la existencia de esas cargas, pero mostró un camino claro. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dijo, ignórala, ni aprende a vivir con ella. Dijo, échala, porque Dios no solo escucha, sino que sostiene activamente. Aferrarte a la carga solo te agota, soltarla en sus manos te libera de un peso que nunca fuiste creado para cargar solo. La palabra sustentar es poderosa. No se trata de un consuelo vacío, sino de un soporte real. Significa que cuando tus fuerzas ya no alcanzan, Dios se convierte en ese sostén firme que no te dejará caer. Tal vez la solución no llegue tan rápido como quisieras, pero su mano no te suelta ni por un segundo. Él está ahí, levantándote en los momentos en los que crees que ya no puedes más. Y cuando confías en su brazo fuerte, la ansiedad se vuelve más ligera. No porque el problema desaparezca, sino porque ya no estás caminando solo bajo el peso de lo que te oprime. Soltar la carga no es un acto de debilidad. Al contrario, es un acto profundo de fe. Es reconocer con humildad que hay cosas que no puedes controlar, que hay batallas que no puedes ganar en tus propias fuerzas. La fe madura aprende a delegar en Dios, no por rendición, sino por confianza. Él no necesita que le soluciones la vida, necesita que confíes en su poder para sostenerte. Y cuando compartes esa carga con Él, algo cambia dentro de ti. Lo que antes pesaba como una roca, ahora se siente liviano, porque sabes que está en las mejores manos. Una forma práctica de hacerlo es comenzar por nombrar tus cargas. No las disimules, no las maquilles, dilo como es. Luego, en oración, imagina que estás colocando ese peso en las manos de Dios.
Visualízalo claramente. Y una vez que lo entregas, no lo tomes de nuevo. Muchos oran, pero luego vuelven a cargar lo que ya soltaron. El descanso verdadero comienza cuando decides dejarlo en su cuidado y no volver a llevarlo por tu cuenta. Claro que hay obstáculos. A veces la mente quiere retomar el control de aquello que ya entregaste. O surgen dudas sobre si Dios realmente hará algo al respecto. Cuando eso ocurra, recuerda las veces que Él ha sido fiel contigo en el pasado. Recuerda las puertas que abrió, las cargas que ya quitó, las noches en las que te sostuvo. Él no cambia y si lo hizo antes lo hará otra vez. No tienes que llevar esa mochila tú solo. Dios te invita a soltarla, porque cuando sueltas, Él sostiene. Y cuando Él sostiene, tú descansas. Número 5. Mateo 6, versículos 25 y 26. A veces, el afán se disfraza de responsabilidad, pero en el fondo es una ansiedad que nace de no confiar completamente en la provisión de Dios. Jesús fue muy claro cuando dijo: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir». No es una frase para ignorar las necesidades reales, sino un llamado a recordar que la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Jesús no niega la existencia de preocupaciones, pero sí confronta la obsesión de vivir cargando con ellas. El afán no es una expresión de fe, es una señal de que hemos olvidado quién es nuestro Padre y lo mucho que cuida de nosotros. Cuando recuerdas que Dios es tu Padre, algo cambia por dentro. Él no es un desconocido al que le hablas desde lejos, es un Padre que te ama, que conoce cada detalle de tu vida y que se ocupa de ti de maneras que a veces ni notas. Jesús usó un ejemplo sencillo y poderoso. Mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Si cuida de algo tan pequeño, ¿cómo no cuidará de ti? Cuando lo miras desde esta perspectiva, la ansiedad pierde fuerza y la confianza crece. Como un niño que descansa sabiendo que tendrá pan mañana, así puedes descansar tú en su provisión. Eso no significa que no debas planificar o trabajar con responsabilidad. Jesús no está en contra de la planificación, sino del afán que roba la paz. Hay una gran diferencia entre prepararte y vivir angustiado. El afán sofoca la oración, agota el corazón y te hace sentir que todo depende de ti. La fe, en cambio, te permite planificar sin miedo, avanzar con pasos firmes, sabiendo que tu futuro no está en tus manos, sino en las de un Dios que nunca falla. Muchas veces la ansiedad nace de tener el corazón desordenado. Le damos más valor a lo material que a lo esencial. Elevamos los recursos a la categoría de ídolos modernos: dinero, seguridad, control. Y cuando esos ídolos se tambalean, tambalea nuestra paz. Pero cuando decides agradecer lo que tienes hoy, desarmas la sensación de escasez. La gratitud reordena tu mirada y te recuerda que Dios ya ha provisto antes y volverá a hacerlo. Si hoy el afán ha estado pesando sobre tu mente, hay pasos prácticos que puedes dar. Comienza con una oración diaria en la que entregues tus preocupaciones al Señor. Habla con Él con honestidad, como un hijo habla con su padre. Luego, practica el contentamiento. Agradece por lo que tienes hoy, aunque no sea perfecto, y no camines solo. Busca comunidad, busca consejo sabio, rodéate de personas que te recuerden que Dios es fiel. Su provisión nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto. Y cuando confías en eso, el afán deja de tener poder sobre ti. Número 6. Isaías 41:10. El miedo puede aparecer en cualquier momento. A veces llega en silencio, como un pensamiento que se mete en lo más profundo de tu mente. Otras veces irrumpe con fuerza, como una tormenta que amenaza con derribarlo todo. Pero en medio de ese temor, Dios habla con ternura y poder. No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es una frase vacía, es una promesa eterna. Dios no ignora tus temores, los reconoce y te da una razón real para no dejarte dominar por ellos, su presencia constante. No estás solo, aunque a veces tu corazón lo sienta así. Y cuando sabes que no estás solo, la ansiedad empieza a perder fuerza. El no temas de Dios no es una orden fría. Es la voz protectora de un padre que se acerca cuando tiemblas, que te toma de la mano cuando sientes que no puedes más. Es su manera de recordarte que tu seguridad no depende de tus circunstancias, sino de su compañía. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. El temor ya no tiene la misma autoridad, la ansiedad ya no gobierna, porque la presencia de Dios se vuelve más fuerte que cualquier sombra. Además, Él no solo está contigo, Él te da fuerza. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es una declaración de acción. No tienes que fabricar tu propia fortaleza ni fingir que todo está bien. Él la pone en ti, justo cuando más la necesitas. Hay momentos en los que tu energía emocional se agota, en los que tu mente se cansa de luchar. Y es ahí cuando su fuerza se vuelve real, tangible, suficiente. Dios no se limita a observar desde lejos, se involucra, te sostiene, te levanta, te impulsa a seguir. Y cuando dice que te sustenta con su diestra, está hablando de poder y justicia. La mano derecha en la Biblia representa autoridad invencible. No es cualquier mano la que te sostiene, es la mano de aquel que gobierna sobre todo. Esto significa que no solo te acompaña, sino que te respalda con poder y justicia perfecta. Nada puede derribar a quien Dios sostiene. No hay tormenta que supere su brazo fuerte. Cuando el miedo toque tu puerta, recuerda esta promesa. Repítela en voz alta. Hazla tu ancla. Ora con sinceridad. Señor, sé tú mi fuerza ahora mismo. Anclar tu mente en su palabra es elegir confiar en su fidelidad en lugar de los escenarios que tu mente teme. Sí, a veces los sentimientos pueden mentir. Puedes sentir que Dios está lejos cuando en realidad está más cerca que nunca. También puedes pensar que su ayuda tiene un límite cuando su poder no conoce fronteras. Esas son mentiras que debes contrarrestar con la verdad firme de su promesa. Él no te abandona, no retrocede, no se cansa de sostenerte. Así que, cuando el temor intente paralizarte, vuelve a esta palabra. Recuérdala como un escudo. Dios no te pide que no sientas miedo, te recuerda que no estás solo. Él está ahí, fuerte, presente y fiel, sosteniéndote con su mano poderosa. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace retroceder a la ansiedad y al miedo. Número 7. Salmos 23, 4. Hay momentos en la vida en los que todo parece oscurecerse. Caminas sin ver con claridad el siguiente paso y sientes que la incertidumbre se vuelve un valle profundo y silencioso. Es en ese lugar donde Dios no promete evitarte el valle, pero sí promete caminar contigo dentro de él. Como dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La oscuridad no significa que Dios se haya ido. Muchas veces es en medio de la noche cuando más evidente se hace su presencia. No estás solo. Aunque avances lentamente, sigues caminando, y Él va a tu lado en cada paso. La expresión, aunque ande, es poderosa porque implica movimiento. No estás atrapado en ese valle, no estás destinado a quedarte ahí para siempre. Dios no te ha dejado quieto, te está guiando. Y cuando sabes que Él camina contigo, el miedo comienza a disminuir. El terror de la sombra pierde su fuerza ante la certeza de su compañía. No es que el valle desaparezca de repente, es que su presencia ilumina incluso la oscuridad más profunda. El salmista también habla de la vara y el cayado.
dos herramientas del pastor que representan guía y protección. La vara servía para defender al rebaño de los ataques. Era símbolo de autoridad y fuerza. El cayado, en cambio, era una herramienta suave, usada para guiar, corregir y acercar con ternura a las ovejas que se alejaban del camino. Ambas cosas, la fuerza que defiende y la guía que cuida, revelan la cercanía de Dios. Él no es un pastor distante. Está lo suficientemente cerca como para protegerte y conducirte con su mano. El aliento que proviene de Dios fortalece al corazón cansado, no porque el valle desaparezca mágicamente, sino porque Él está ahí, infundiendo valor y renovando tu interior. La ansiedad pierde poder cuando dejas de mirar solo la sombra y comienzas a sentir su compañía. Saber que no tienes que tenerlo todo bajo control libera tu mente y tu corazón. No necesitas entender cada detalle, solo recordar que el pastor sabe exactamente hacia dónde te lleva. En esos momentos puedes hacer algo muy sencillo pero profundamente transformador. Nombra tu valle actual y declara con fe que no estás solo. Imagina al pastor caminando a tu lado, con su vara y su cayado, defendiéndote y guiándote. Repite en voz alta: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esa declaración no es un ritual vacío. Es una verdad que se siembra en el alma y trae consuelo real. A veces, el obstáculo más grande no es el valle, sino lo que pensamos de él. Creer que la oscuridad significa abandono o sentir que no tienes fuerzas para continuar puede paralizarte, pero incluso cuando Dios guarda silencio, sigue guiando. Su presencia no depende de tus emociones, su fidelidad no cambia con las circunstancias. Él está ahí, incluso cuando no lo sientes. Así que aunque tu camino esté cubierto de sombras, no temas. Él es tu pastor. Su presencia no solo te acompaña, también te protege y te da aliento para seguir adelante. Aún en la oscuridad, Dios camina a tu lado. Número 8. Juan 14:27. La paz que Jesús ofrece no depende de que todo en tu vida esté bien. No es la clase de tranquilidad que se quiebra al primer golpe de una mala noticia. Es una paz sólida, profunda y duradera, que no se basa en lo que pasa afuera, sino en quién está contigo adentro. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una tranquilidad condicional, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando todo parece estable. Pero su paz no está atada a circunstancias. Es una presencia constante que permanece incluso en medio de tormentas. La diferencia es clara. La paz del mundo se derrumba en cuanto algo sale mal, pero la paz de Jesús permanece firme. Es como un ancla invisible para el corazón. Cuando todo alrededor se mueve, esta paz no se mueve. No se trata de no tener problemas, sino de tener calma cuando estos llegan. No se trata de negar el miedo, sino de saber que hay una paz más fuerte que él. Jesús no vino a quitar toda dificultad, vino a enseñarte a tener reposo incluso cuando la tormenta ruge. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es que el temor desaparezca de la nada, sino que cuando su paz gobierna, el miedo se somete. Jesús habla directamente al corazón, no a la mente ansiosa que corre de un pensamiento a otro. Él calma desde adentro. Su paz no es pasiva, es poderosa, y recibirla no es automático, es una decisión espiritual. Es cuando eliges conscientemente descansar en Él y no en tus propios recursos. Hay formas sencillas y reales de abrir tu corazón a esa paz. Una de ellas es hacer una pausa cada día y decir: Jesús, dame tu paz. No como una fórmula vacía, sino como un acto de entrega genuina. También puedes visualizar su paz como un escudo interior, como una cobertura suave pero firme que rodea tus pensamientos y tu corazón. Cada vez que la ansiedad intenta entrar, eliges aferrarte a esta promesa en lugar de al miedo. Y así, poco a poco, tu interior comienza a estabilizarse, aunque afuera todo siga igual.
El problema es que muchas veces buscamos paz en lugares equivocados, en lo que tenemos, en las personas, en la idea de que cuando esto mejore, estaré bien. Pero la verdadera paz no depende de que las circunstancias cambien. Depende de estar arraigado en Jesús. La paz no es un estado mental, es una persona. Es Cristo mismo habitando en ti, anclando tu corazón en medio del caos. Así que, cuando sientas que la tormenta arrecia, recuerda esto. Jesús no prometió ausencia de problemas, prometió su paz en medio de ellos. Y esa paz no se rompe, no se agota y no falla. Es más fuerte que cualquier temor. Solo tienes que abrirle espacio y dejar que inunde tu corazón. Número 9. Isaías 26:3. Tu mente puede ser un campo de batalla o un refugio de paz. Todo depende de a qué eliges aferrarte cuando la ansiedad intenta apoderarse de ti. La palabra dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No habla de una paz momentánea, sino de una paz completa, sólida, que se convierte en escudo cuando la tormenta arrecia. Lo que domina tus pensamientos determina tu nivel de paz. Cuando tu mente se enfoca en Dios y no en el caos, estás anclando tu interior a algo que no se mueve, a algo eterno. Esa perseverancia mental es como refugiarte bajo un techo seguro en medio de una tormenta. La confianza es la raíz de esta paz duradera. No se trata de pensar en Dios de vez en cuando como si fuera un recordatorio ocasional. Se trata de perseverar, de sostener la mirada en Él incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Confiar en Dios es mantener firme el enfoque aunque el viento sople fuerte. La ansiedad se alimenta de lo cambiante, de lo incierto, pero cuando tu mente se enfoca en lo inmutable, en su fidelidad, en su carácter, en sus promesas, la ansiedad pierde fuerza, ya no domina, porque tu corazón sabe en quién ha confiado. La paz perfecta de Dios no es una emoción pasajera que viene y se va dependiendo de cómo te sientas. Es estable, firme, como un muro invisible que rodea tu corazón y protege tus pensamientos. Esta paz no depende de que las circunstancias cambien, depende de que tú mantengas tu enfoque en quien no cambia. Por eso se llama completa paz, porque es constante incluso cuando nada parece estar en calma. Cuando decides permanecer en su verdad, descubres que tu interior puede estar quieto incluso cuando tu exterior está en guerra. Hay prácticas sencillas que pueden ayudarte a cultivar esa perseverancia. Una de ellas es repetir en voz alta las promesas de Dios, no como una fórmula mágica, sino como un ancla que afirma tu mente. Otra es hacer pausas conscientes a lo largo del día para enfocar tu pensamiento en su carácter, su amor, su poder, su fidelidad. Cada vez que la ansiedad intente tomar espacio, sustitúyela por un pensamiento bíblico, por una verdad que no cambia. No se trata de negar la realidad, sino de elegir en qué enfocar tu energía interior. Uno de los mayores obstáculos es dejar que la mente divague sin rumbo, permitiendo que el miedo construya historias que no vienen de Dios. Otro obstáculo es creer que no se puede tener paz en medio de los problemas, pero sí se puede, y la clave es perseverar. Aunque la paz tarde en llegar, no dejes de enfocar tu mirada en Él. Dios guarda a los que perseveran. Él mantiene en completa paz a quienes eligen confiar, a quienes deciden no dejar que la ansiedad dicte el rumbo de su mente. Cuando fijas tu mirada en Dios, la ansiedad pierde poder, y en ese enfoque constante, tu corazón encuentra un descanso que nada ni nadie puede arrebatarte. Número 10, Proverbios 3, versículos 5 y 6. La ansiedad muchas veces nace del deseo de tenerlo todo bajo control. Queremos tener respuestas para cada pregunta, soluciones para cada problema y certezas para cada paso. Pero la realidad
es que cuando nos apoyamos únicamente en nuestra propia lógica, terminamos desgastados, agotados y cargados. La palabra nos recuerda con ternura y firmeza: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No dice que confíes a medias, dice de todo tu corazón. Porque soltar no es rendirse, es rendir el control a Dios, sabiendo que su sabiduría es mucho más alta que la nuestra y que su dirección nunca falla. Cuando aprendes a reconocer a Dios en cada decisión, todo cambia. No se trata solo de acudir a Él en los grandes momentos de crisis, sino de invitarlo a caminar contigo en lo cotidiano. Reconocerlo en tus caminos es decirle: Señor, no quiero avanzar sin ti. Es permitir que su voz guíe tu rumbo incluso en los detalles pequeños, esos que muchas veces pasamos por alto. Y cuando ya no caminas solo, la ansiedad pierde fuerza, porque ya no cargas tú con todo el peso de decidir, planear y controlar. La promesa es clara: Él enderezará tus veredas. Eso significa que cuando el camino parece torcido, Dios ve lo que tú no ves. Lo que para ti es confusión, para Él está perfectamente trazado. Lo que tú llamas un callejón sin salida, Él lo ve como una puerta que está a punto de abrirse. Su dirección no solo libera tu corazón del peso de decidirlo todo solo, también te permite avanzar con más confianza. Porque si Él endereza tus caminos, puedes caminar incluso sin entender cada paso, sabiendo que Él sí entiende. Hay formas prácticas de vivir esto cada día. Una de ellas es detenerte antes de tomar decisiones importantes y orar con honestidad, entregándole tus caminos a Dios. Otra es identificar y anotar esas áreas de tu vida donde más intentas controlar. Puede ser tu futuro, tus relaciones, tus finanzas, tus planes. Y luego, de manera consciente, entregárselas al Señor. También es importante celebrar cada evidencia de su guía, aunque parezca pequeña. Cada puerta que Él abre, cada señal, cada paso enderezado, fortalece tu fe para seguir confiando. Por supuesto, hay obstáculos. Muchos cargan desconfianza porque en el pasado fueron heridos y les cuesta soltar. Otros luchan con la impaciencia porque los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros. Pero ahí es donde entra la memoria de su fidelidad. Si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Él no cambia. Confiar no significa tener todas las respuestas, significa descansar en aquel que sí las tiene. Así que hoy, suelta el control. No necesitas caminar con ansiedad por no entender el rumbo. Dios ya lo entiende todo. Y cuando confías en Él de todo corazón, su mano endereza lo que parecía torcido, su paz reemplaza tu carga y su dirección se vuelve tu camino seguro. Número 11. Salmos 46:10. La ansiedad siempre empuja a correr, a tomar decisiones apresuradas, a intentar resolverlo todo a la fuerza. Pero Dios nos enseña otro camino. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quieto no significa quedarse de brazos cruzados, significa confiar. Es reconocer que no todo depende de ti, que hay cosas que solo Dios puede hacer. La quietud no es debilidad, es una declaración silenciosa de fe. Es como decir: Señor, mientras yo guardo calma, tú estás obrando. Cuando te aquietas por dentro, algo cambia. El ruido de la ansiedad comienza a silenciarse y la voz de Dios se vuelve más clara. En medio del caos, su grandeza se revela no en el estruendo, sino en el susurro de su presencia. Él es exaltado cuando dejas de pelear con tus propias fuerzas y comienzas a reconocer su control. En esa quietud, no solo encuentras descanso, sino también dirección. Porque cuando el alma se calma, el corazón se vuelve más sensible a su guía. Dios nunca pierde el control, aunque tú no entiendas lo que está pasando. Él no necesita explicarte cada paso para demostrarte que está obrando.
Nada escapa de su soberanía, ni siquiera aquello que te desconcierta. Por eso no necesitas tener todas las respuestas para confiar. Estar quieto es permitir que su plan avance, incluso cuando tus ojos no ven el resultado todavía. Es soltar las manos para que las suyas actúen. Hay maneras sencillas de vivir esta verdad en lo cotidiano. Puedes empezar por crear pausas diarias de silencio. Apartarte unos minutos de todo para respirar y recordar que Dios es Dios. No tienes que llenar cada silencio con palabras. A veces lo más poderoso es simplemente estar presente en su presencia. Respirar profundamente y recordar esta verdad trae descanso real. Cada vez que la ansiedad quiera empujarte a reaccionar, elige reposar conscientemente. No estás siendo pasivo, estás dejando que Dios sea Dios. Uno de los obstáculos más comunes es confundir quietud con pasividad. Pero no son lo mismo. La pasividad es indiferencia. La quietud es confianza activa. También es común luchar con la impaciencia, porque queremos ver resultados inmediatos. Pero la fe madura aprende a permanecer, incluso cuando no hay señales visibles de avance. Porque en ese silencio Dios no está ausente, está trabajando de formas que aún no puedes ver. La quietud interior no significa que no haya tormenta afuera, significa que confías en medio de ella. Es permanecer firme mientras Dios pelea por ti. Y aunque el mundo grite que corras, Dios te susurra que te quedes quieto, porque cuando tú te calmas, Él se muestra fuerte. Ahí, en ese silencio cargado de fe, es donde su poder se revela y su nombre es exaltado. Número 12. Romanos 8:28. Hay momentos en los que cuesta entender por qué pasan ciertas cosas. Hay pruebas que parecen demasiado pesadas, situaciones que no encajan y preguntas que no tienen respuesta inmediata. Pero la palabra dice con fuerza y sin duda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice creemos ni quizás, dice sabemos. Porque Dios no espera a que todo mejore para actuar. Él ya está obrando incluso en medio del caos. Y cuando dice todas las cosas, incluye tanto las alegrías como las lágrimas, los triunfos y también los fracasos. Nada queda fuera de su plan. Su bien no siempre significa comodidad, sino formación. Moldearte a la imagen de Cristo y alinear tu historia con su propósito eterno. Cuando amas a Dios, algo profundo ocurre en el corazón. Las prioridades se reordenan. El miedo ya no ocupa el trono interior. La ansiedad pierde dominio y la confianza comienza a florecer. Amar a Dios no significa entenderlo todo, significa confiar incluso cuando no hay explicaciones. Es decirle, no entiendo, pero sé que estás aquí. Ese amor se convierte en ancla cuando todo lo demás se tambalea. Mientras el mundo gira desordenado, tu corazón permanece quieto, sabiendo que no estás a la deriva, que hay un plan perfecto detrás de cada paso, incluso de los más dolorosos. Recordar que has sido llamado a un propósito cambia la manera en que ves tus pruebas. No vives al azar, no eres el resultado de una casualidad. Hay una vocación santa sobre tu vida, y eso significa que nada de lo que vives es en vano. El propósito de Dios no se sacude con las tormentas, no se desmorona cuando las cosas no salen como imaginaste. Al contrario, se mantiene firme y estable cuando todo lo demás cambia. Cuando recuerdas quién te llamó y para qué, la ansiedad comienza a retroceder, porque tu presente se conecta con un propósito mayor. Hay formas muy prácticas de aprender a ver las pruebas desde esta perspectiva. Una de ellas es escribir 3 situaciones difíciles del pasado y reconocer cómo Dios sacó bien de cada una. Tal vez no lo viste en el momento, pero si miras atrás con atención, verás su mano. Otra práctica poderosa es orar con sinceridad. Señor, alinea mi mirada con tu propósito, no con mi prisa. Cuando cambias tu enfoque del por qué al para qué,
tu corazón se llena de esperanza y en medio de la incertidumbre puedes repetir en fe: todo coopera, aunque aún no lo vea. Es natural encontrar obstáculos. Muchas veces confundimos bien con comodidad inmediata. Pensamos que si algo duele, no puede tener propósito, pero en las manos de Dios, incluso lo que duele puede florecer. Otro obstáculo frecuente es la impaciencia. Queremos respuestas rápidas, pero Dios trabaja en procesos que forman, no solo en soluciones que alivian. Y cuando la espera se alarga, mirar atrás y recordar su fidelidad pasada se convierte en combustible para tu fe. Dios no promete que todo será fácil, pero sí promete que todo lo que vives, absolutamente todo, será usado para tu bien cuando lo amas y caminas en su propósito. Lo que hoy te pesa, mañana se convertirá en testimonio. Lo que hoy no entiendes, mañana será parte de un plan perfecto, porque en las manos de Dios nada se desperdicia, todo coopera para tu bien. Número 13. Isaías 40:31. Esperar en Dios no significa quedarse quieto sin hacer nada. Esperar es avanzar con la mirada puesta en Él, sosteniéndote en su promesa incluso cuando el panorama no parece claro. Mientras la ansiedad empuja a correr sin dirección, la fe regula el ritmo y te enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Y en medio de esa espera activa sucede algo poderoso. Él no solo te repone fuerzas, te da fuerzas nuevas. No es un simple volver al punto de inicio, es renovarte por dentro, levantar tu espíritu y darte energía que no viene de ti, sino de su presencia. Por eso dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. La imagen del águila es profundamente reveladora. El águila no depende de su aleteo constante para volar, aprovecha corrientes de aire que ella no produce. Así es la gracia de Dios, te eleva cuando tú decides descansar en Él. Volar alto significa mirar las cosas desde su perspectiva y no desde la ansiedad del suelo. Cuanto más alto estás en confianza, más pequeño se ve aquello que antes te agobiaba. No se trata de fabricar alas propias, sino de extender las que ya tienes y dejarte sostener por el viento del Espíritu. Dios también habla de correr y caminar sin fatigarte, y esto nos recuerda que la vida tiene ritmos distintos. Hay temporadas en las que Él te hace correr con pasión, donde la energía fluye. Otras veces te lleva a caminar con paso firme, sin prisa pero sin detenerte. La clave está en entender el ritmo que Él marca. La ansiedad quema y desgasta, pero la esperanza sostiene y renueva. Cuando aprendes a seguir el ritmo de Dios, el cansancio deja de tener la última palabra sobre tu vida. Para vivir esta verdad de manera práctica, puedes empezar cada mañana con una pausa de esperanza. Unos minutos para declarar promesas que recuerden a tu corazón quién es tu fuente de fuerza. También es sabio identificar en qué tramo estás, volando, corriendo o caminando. Eso te permite ajustar expectativas y no compararte con otros. Al final del día, en lugar de enfocarte en lo que aún falta, agradece por la fuerza recibida hoy. Esa gratitud es combustible espiritual para mañana. Hay obstáculos que pueden desanimarte. Muchas personas confunden esperar con inacción, pero no es así. Esperar en Dios es moverse en fe, no en desesperación. Otro obstáculo común es compararte con el ritmo de otros, como si tu proceso tuviera que parecerse al suyo. Pero Dios no trabaja en masa, trabaja con detalle y amor personal. Y cuando esas comparaciones pesen, recuerda: Dios marca mi paso y renueva mi fuerza. Cuando eliges esperar activamente en Dios, tu alma se eleva como un águila, tu corazón se fortalece en medio de la carrera y tus pasos se vuelven firmes en el camino. No necesitas fabricar tus propias alas ni correr sin dirección. Solo necesitas confiar en que Él da el viento, Él marca el ritmo y Él renueva tu fuerza cuando más lo necesitas. Número 14.
Juan 16:33. Jesús fue claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no endulzó el camino ni prometió una vida sin dificultades. Al contrario, habló con realismo, porque sabe lo que significa vivir en un mundo roto. La ansiedad florece cuando negamos esta verdad, cuando esperamos que todo sea perfecto para estar en paz. Pero la paz que Jesús ofrece no depende de que la tormenta desaparezca, sino de su presencia dentro de ella. La paz está en Él, no en lo que nos rodea. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Tu corazón se vuelve más firme que las olas que intentan sacudirlo. La victoria de Jesús no es una frase bonita, es una realidad eterna. La cruz y la resurrección son tu garantía de que nada tiene la última palabra excepto Él. Cada lágrima que derramó, cada herida que cargó, fue la confirmación de que su victoria no fue simbólica, fue total. Y esa victoria define tu presente. Aunque la ansiedad quiera hablar más fuerte, no tiene autoridad frente al Cristo que venció. Él venció al mundo para que tú pudieras vivir en confianza y no en temor constante. Confiar es la respuesta activa del corazón que cree. No es un simple sentimiento pasajero, es una decisión firme. Confiar significa obedecer con paz incluso cuando la presión aprieta, cuando no entiendes el porqué, cuando el panorama se ve oscuro. No es sentir menos, es decidir mejor. Es decir, aunque no entiendo, confío en ti. Y esta decisión no se toma una vez, se renueva cada día. Es un acto de fe constante, un recordatorio diario de que no estás solo, de que tu vida descansa en manos de alguien que ya venció. Hay formas prácticas de mantener viva esa confianza. Una de ellas es declarar con convicción: mi paz está en Cristo, no en el resultado. Porque no necesitas que todo se resuelva para tener calma, necesitas recordar en quién descansa tu alma. También es importante revisar qué decisiones estás tomando desde el miedo y cuáles desde la confianza. Este simple acto puede cambiar el rumbo de tu día. Y por último, recordar los testimonios de victorias pasadas te fortalece. Cada vez que Dios te sostuvo antes, fue una muestra de que volverá a hacerlo. Sin embargo, es común enfrentar obstáculos. Muchas personas creen que tener paz significa no tener problemas y se frustran cuando las pruebas llegan. Otros permiten que las emociones tengan la última palabra, como si el temor definiera su destino. Pero la paz no es negar lo que sientes, es someterlo a la verdad de Dios. Él venció, yo puedo confiar. No minimizo tu dolor, maximizo a tu Salvador. Y eso hace toda la diferencia. Porque aunque la tormenta sea real, también lo es su victoria. Y si Él venció, tú puedes descansar. No es una paz ingenua, es una paz valiente que se atreve a confiar, aun cuando el viento sopla fuerte. Número 15. Salmos 62:5. Hay momentos en los que es necesario detenerse y hablarle al alma. No a los demás, no a las circunstancias, sino a tu interior. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El salmista no espera a que las emociones se acomoden solas. Él toma la iniciativa de recordarle a su propia alma en quién debe descansar. Esta es una disciplina espiritual poderosa contra la ansiedad. Reposar no es rendirse, es ceder las cargas al cuidado de un Dios que no falla. Cuando eliges reposar en Él, tus emociones comienzan a ordenarse y tu mente se alinea con la verdad, no con el miedo. Solo Dios puede ser una fuente estable de esperanza. Las personas cambian, las circunstancias se mueven, los recursos se agotan, pero Dios permanece firme. Cuando depositas tu confianza en apoyos frágiles, la ansiedad encuentra terreno fértil para crecer. Es como construir sobre arena. Basta un pequeño golpe para que todo se tambalee. Pero cuando tu alma se ancla en Dios, tu interior se estabiliza. No porque la tormenta desaparezca,
sino porque tu fe está afirmada en algo, o mejor dicho, en alguien que no cambia. Esa es la diferencia entre la esperanza superficial y la esperanza verdadera. Reposar no significa evadir la realidad ni esconderse de los problemas. Significa confiar con profundidad. Cuando descansas en Dios, tu mente se aclara, tus pensamientos se ordenan y tu discernimiento se afina. No es un estado de indiferencia, es un lugar de lucidez espiritual. Desde el reposo puedes escuchar mejor la voz de Dios y actuar con sabiduría, sin la presión de reaccionar impulsivamente. La paz que Él da no te adormece, te fortalece para avanzar en la dirección correcta. Para cultivar esta práctica, hay acciones sencillas que pueden marcar la diferencia. Una de ellas es comenzar y terminar el día con una pequeña liturgia personal. Repetir en voz alta, «Alma mía, reposa en Dios». Es una forma de dirigir tu corazón desde el amanecer hasta el anochecer. También puedes usar la respiración como herramienta espiritual. Inhalar diciendo mentalmente «en Dios» y exhalar «solamente reposa». Esta simple práctica calma la mente y centra tu atención en la verdad. Otra idea poderosa es tomar pausas diarias para alejarte de la sobreinformación, apagar el ruido y abrir espacio para la voz de Dios. Por supuesto, hay obstáculos. Muchas veces se confunde reposo con pereza, como si detenerse significara no hacer nada. También puede aparecer la culpa, esa voz interna que dice, deberías estar haciendo más. Pero descansar en Dios no es omisión, es obediencia. Es reconocer que no puedes con todo y que necesitas su dirección. Él no te llamó a vivir agotado, sino a vivir en su descanso. Por eso, cuando eliges reposar en Él, no estás perdiendo tiempo. Estás recuperando fuerza, claridad y fe. Hablarle a tu alma y dirigirla hacia aquel que la sostiene no es debilidad, es sabiduría. Tu esperanza viene de Dios, y en Él tu alma puede por fin descansar. Número 16. Jeremías 29, 11. Dios no piensa sobre ti como el mundo lo hace. Sus pensamientos no son inestables ni inciertos como los temores que a veces llenan tu mente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta declaración no es una ilusión piadosa, es una verdad firme que atraviesa cualquier época de incertidumbre. Mientras la ansiedad imagina finales trágicos, Dios ya escribió una historia marcada por esperanza. Y cuando su voz se levanta, redefine tus expectativas. Él no ve tu futuro con miedo, lo ve con propósito, con paz y con un final lleno de bien. Esa esperanza no es un optimismo vacío. No depende de que las cosas salgan como tú planeaste. Tiene fundamento en la promesa de un Dios que no improvisa. Él no reacciona a tus problemas, Él ya trazó un plan antes de que existieran. Y ese plan está cargado de pensamientos de paz, no de mal. Confiar en eso cambia por completo la manera en que enfrentas tus días. Saber que hay una mano soberana guiando tu historia alimenta tu confianza cuando la ansiedad intenta paralizarte. No necesitas conocer todos los detalles de tu futuro, solo necesitas confiar en quien lo escribió. Cuando eliges vivir hoy a la luz del futuro que Dios promete, tu presente se transforma. La esperanza futura no es un escape, es una fuerza real que cambia la forma en que caminas hoy. Te permite avanzar con pasos de obediencia, no con impulsos desesperados. No tienes que correr tratando de forzar las cosas. Puedes caminar con fe, sabiendo que cada paso está alineado con un propósito mayor. Y cuando tu mirada se alinea con la de Dios, tu historia se ordena. Lo que antes parecía confusión empieza a cobrar sentido. Para anclar esta verdad en tu corazón, hay prácticas sencillas que pueden ayudarte. Una de ellas es escribir una carta a tu yo del futuro, recordando la promesa de esperanza.
esperanza. Esa carta se convertirá en un recordatorio tangible cuando las dudas regresen. También puedes definir un pequeño acto de obediencia diario que te acerque al fin que esperas. No necesitas hacer grandes cosas, basta con avanzar en fe. Otra práctica poderosa es declarar paz sobre tu semana, sobre cada área de tu vida. Hablar la verdad de Dios sobre tu futuro tiene poder para silenciar los temores. Los obstáculos existen. Muchos leen el futuro desde heridas pasadas, creyendo que lo que vivieron determina lo que vendrá. Otros piensan que sus errores han anulado el plan de Dios. Pero la gracia de Dios no funciona así. Su plan no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Él reescribe lo que el dolor quiso borrar. Su propósito permanece firme aunque tú hayas tropezado. Tu futuro no está roto, está en manos de un Dios que ya escribió esperanza sobre él. Y cuando eliges creerlo, la ansiedad pierde fuerza y la fe toma su lugar. Porque tu historia no termina en tus miedos, termina en la paz que Él planeó desde el principio. Cuando recuerdas que tu futuro no depende de tus temores, sino de los pensamientos de bien que Dios tiene sobre ti, algo dentro de ti se calma. No tienes que controlarlo todo. No tienes que saberlo todo. Solo necesitas confiar en aquel que ya preparó cada paso, incluso antes de que supieras que este camino existiría. Él ha prometido paz y un final lleno de esperanza, y sus promesas no fallan. Por eso, si hoy estás enfrentando incertidumbre, levanta tu mirada y recuerda que tu historia está segura en sus manos. Confía, descansa y camina con la certeza de que el futuro que Él escribió para ti es bueno. Si este mensaje fortaleció tu fe, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas reflexiones. Dale like y comparte este video para que más personas recuerden que Dios tiene planes de paz para sus vidas. Escribe en los comentarios: mi futuro está en las manos de Dios.